El Imperio Persa, conocido también como el Imperio Aqueménida, surgió como una fuerza geopolítica significativa bajo el astuto liderazgo de Ciro el Grande en el año ¿Escuchan? 550 ¿Qué a.C. pasó? Este imperio se caracterizó por su vastedad territorial, abarcando desde Asia Menor hasta la India, y por su capacidad para gestionar eficientemente esta diversidad geográfica y cultural. La organización administrativa del Imperio Persa se basaba en satrapías, divisiones territoriales dirigidas por sátrapas, gobernadores designados por el monarca persa. Esta estructura descentralizada permitía una administración más efectiva de las distintas regiones y grupos étnicos dentro del imperio. Además, se instauró un sistema de comunicación eficiente a través de la red de carreteras reales, conocida como la Ruta Real, que facilitaba el transporte de mensajes y mercancías. Un rasgo distintivo del Imperio Persa fue su enfoque tolerante hacia la diversidad cultural y religiosa. Aunque el zoroastrismo se estableció como la religión oficial bajo Ciro, los persas permitieron la libre práctica de otras religiones. Esta política de tolerancia contribuyó a la estabilidad y cohesión del imperio, al tiempo que garantizaba la lealtad de las diversas comunidades. Las expediciones militares persas, lideradas por emperadores como Darío I y Jerjes I, llevaron al imperio a su máxima expansión territorial. Las guerras médicas contra Grecia, destacadas por eventos como la batalla de Maratón y las célebres Termópilas, demostraron tanto la ambición persa como la resistencia helénica. El legado del imperio persa trasciende sus conquistas militares. La influencia de la arquitectura persa, destacada por monumentos como Persépolis, ha dejado una huella duradera en la historia del arte. Asimismo, las prácticas administrativas persas, como el uso de monedas estandarizadas, han influido en sistemas gubernamentales posteriores. El imperio persa es recordado como una potencia que no solo dominó vastos territorios, sino que también dejó un impacto duradero en la forma en que se concebía y se gobernaba un imperio en la antigüedad. Su enfoque tolerante hacia la diversidad cultural y su influencia en diversos aspectos culturales y políticos lo consolidan como una fuerza significativa en la historia antigua. El esplendor del imperio persa no solo residía en su expansión territorial y estructuras administrativas, sino también en su rica herencia cultural. Los emperadores persas, particularmente Darío I y Jerjes I, dejaron un legado arquitectónico impresionante. Persépolis, la capital ceremonial, es un testimonio monumental de la grandiosidad persa, con sus majestuosas terrazas y columnatas. La tolerancia religiosa del imperio se reflejó en la coexistencia de diversas prácticas religiosas. Aunque el zoroastrismo estaba en el centro de la vida persa, otras religiones florecieron y contribuyeron a la diversidad cultural. Esta política de respeto religioso allanó el camino para una cohesión social más fuerte y un sentido de identidad imperial compartido. Sin embargo, el imperio persa también experimentó desafíos notables. Las guerras médicas con Grecia, que alcanzaron su punto máximo en las famosas batallas de Maratón y Termópilas, ilustran las complejidades y las limitaciones de la expansión imperial. Aunque los persas lograron éxitos significativos, también se encontraron con una feroz resistencia griega, lo que finalmente llevó a la retirada persa de algunas regiones. La caída del imperio persa ocurrió en manos de Alejandro Magno en el año 330 a.C. Sin embargo, la huella cultural y política del imperio persistió en las tierras conquistadas. La fusión de las tradiciones persas y griegas en el período helenístico dio lugar a nuevas formas de arte, literatura y gobierno. El imperio persa, con su impresionante alcance y su enfoque en la tolerancia cultural y religiosa, dejó un legado duradero que influyó en las civilizaciones sucesoras. Su impacto se manifiesta en la evolución de la historia mundial y la comprensión de cómo un imperio diverso y expansivo puede forjar una identidad cultural distintiva y perdurable. Muy bien, cerramos esta parte. Interesante el video, ¿no? Nos da una visión del mundo persa y su práctica política, Mm, ¿no? Digamos, lo que llamaríamos hoy ¿Cómo se día, inició? ah, lo que se llama hoy día Mm, sus relaciones
las relaciones exteriores, ¿no? Las relaciones internacionales, cómo las trabajaba. A pesar de ser un imperio, trataba de ganarse adeptos a otros países, brindándole cierta apertura, ¿no? Y es lo que hizo, pues por eso, como digo, no fue solamente Israel el que se benefició de eso, de volver de la cautividad, sino que los demás pueblos también salieron, ¿no? Para regresar a sus propias tierras, ¿no? Cosa que habían hecho los babilonios y los asirios. Bueno, vamos a continuar nosotros con la tarea que aquí hay, vamos a seguir trabajando esta parte. Y nos habíamos quedado después después de Persia, ya sabemos que es Alejandro el que domina, o sea, los griegos comienzan a dominar y nos hemos quedado por este lado de los griegos. Y luego hemos pasado al periodo egipcio en las luchas y de ahí al periodo sirio, ¿no? Hay que tener cuidado cuando hablamos de Siria porque algunos confunden Siria con Asiria y no son lo mismo. Asiria es el imperio, el fuerte imperio de la Mesopotamia, ¿no? Que dominó por un tiempo por los años 750 antes de Cristo, más o menos, ¿no? O sea, siglo VIII. Y los sirios aparecen más bien por el año 300, 250 antes de Cristo. Son otra etapa. Entonces, hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, no solamente la diferencia es la A, y recuerda que hay que tener cuidado, ¿no? La A es la diferencia. Siria, estamos refiriéndonos al imperio que dominó, ¿no? La Mesopotamia y todo el oriente, ¿no? De más o menos del siglo VIII, ¿no? No, perdón, sí, siglo VIII, está bien, siglo VIII antes de Cristo. En cambio, cuando hablamos y ese fue un imperio, en cambio Siria no fue imperio. Siria fue territorio parte del imperio griego que se deshizo después de la muerte de Alejandro. Y más bien Siria va a estar en pleito con los egipcios para tomar el territorio de Canaán, ¿no? Es la tierra de Israel, digamos así, ¿no? Todo ese territorio del Levante, ya, toda esa parte, cómo se había desarrollado, de qué manera ellos influenciaron, entonces tenían dominio, esa es la parte del Medio Oriente, ¿no? Entonces, entre sirios y egipcios se pelearon el dominio del Medio Oriente. Bien, ahora estamos en este periodo, entonces, y habíamos hablado de los sacerdotes, ¿no? Eh, cómo ellos eh, trataban de ir al buscar el poder o comprar el sacerdocio, ¿no? Para tener el poder, porque siendo sacerdote tenías una capacidad poderosa. Es la misma historia que ocurre con los que están en el poder, ¿no? Siempre buscando la ambición, ¿no? De perennizarse para siempre, ¿no? Ese espíritu está presente, ¿no? Y con eso no queremos tampoco minimizar lo que ocurre en nuestros casos también, ¿no? Que es bastante dañino. Pero bueno, en Israel, entonces se vendían también entonces los cargos, ¿no? Ahora, dice, juntamente con estos helenizadores surgió otro grupo defensor acérrimo del judaísmo, que fueron los Hasidim, ¿no? Se aferraban a todas las tradiciones de sus padres y defendían los conceptos religiosos judíos. Era el partido de los devotos o píos, ¿no? Ya. Eh, ya, esto ya también lo hemos visto. Y frente a esas luchas del periodo y la invasión siria de Antíoco Epífanes, aparecen los macabeos, ¿no? Aquí nos habíamos quedado con Matatías y luego Judas Macabeo que finalmente triunfa, ¿no?
Y aquí ya tenemos entonces a los macabeos y a los asmoneos en el dominio y en el poder, y los sacerdotes también. La paz no duró mucho y Judá Macabeo peleó a los romanos en su lucha contra Siria, y él murió. Le sucedió a su hermano Jonatán, quien tomó el control sobre Judea. Este murió en la batalla asesinado por el general sirio, y al morir este le sucedió Simón, quien bajo el apoyo de Roma lo nombraron gobernador de Judea, sumo sacerdote, líder militar, y su trono se convirtió en hereditario. Miren que ya Roma comienza entonces a tener el dominio, ¿no? Nombrando entonces gobernadores en este territorio. Ahora, eh, pasando este Jonathan, hay ahora Juan Icano, que sucedió a Simón, ¿no? No, Simón era el que estamos hablando. Simón, que bajo el apoyo llegó a ser gobernador. Eh, ¿Quién le sucede a Simón? O sea, ¿quién es el sucesor? Es Juan Icano. Este tiene el territorio judío derrotando a los edomitas o los idumeos, ¿no? Aquí empieza esa cosa terrible. Eh, los idumeos son derrotados, pero luego vamos a encontrarlos dominando a, a los judíos. Después de un largo y próspero reinado, murió de muerte natural y fue sucedido por su hijo Aristóbulo, un hombre cruel y despiadado, quien mató a su madre y a su hermano. Reinó solo un año y fue sucedido por su hermano Alejandro Janeo, ¿no? Que, y se realizan crucifixiones obligadamente en Israel, ¿no? Comienzan las crucifixiones como sentencia. Al morir le sucede su viuda y reina Beballo. Los dos hijos de Alejandro desatan una guerra civil por el poder, y Roma, que prefirió a Hircano, desecha a Aristóbulo, que eran los nombres de los hijos de Alejandro Janeo, ¿ya? Pero el general Pompeyo toma a Jerusalén y se lo entrega a Hircano, ¿no? Entonces ahí es donde, en medio de las luchas, ahí los romanos toman Jerusalén, ¿no? Y arreglan esa situación, ¿no? Ahora, fue una prueba terrible para los judíos ver cómo Pompeyo profanaba el lugar santísimo. Pompeyo, dice el historiador romano Floro, alzó el velo sagrado que ocultaba la cámara santa de los judíos. El general se miró al no encontrar ninguna estatua de los dioses en el gran templo del pueblo impío. Solo vio el candelabro de oro a 7 brazos, la bandeja de oro con pan ácimo, sin levadura, y los libros sagrados. Pompeyo contempló estos tesoros sin tocarlos, ¿no? Bien, entonces entra ya el periodo romano, si se dan cuenta. Ya no está el periodo de los macabeos, ya se terminó la independencia, y otra vez Judea va a estar dominada, pero ese dominio va a ser en alguna manera contemplativo, ¿no? Porque los romanos eh, no hacían nada a los pueblos entre tanto que ellos se doblegaban, ¿no? Ya doblegaban, le servían a Roma, entonces los beneficiaban, ¿no? Le daban la tranquilidad para que, inclusive en cuanto a lo religioso, pues le daban toda la libertad, ¿no? Bien, estamos hablando de 37 antes de Cristo, aunque Pompeyo, él tomó Judea el año 67, sí, por ahí 67, 63 antes de Cristo. 37 antes de Cristo, a través del periodo del Nuevo Testamento, después de la designación de Hircano, Juan Hircano II, en el trono de Jerusalén se designó a Antipater. Este Antipater va a ser el cabeza, ¿no? Tronco, digamos así, ¿no? De todos los Herodes, ¿no? Antipater, recuerden ese nombre. Un ciudadano de Idumea. Los idumeos habían sido derrotados y llevados a Judea, ¿no? Ahora, como fue tomado como procurador y bajo la autoridad de Hircano, los hijos de este se convirtieron en gobernadores de Judea y Galilea. Eh, los nombres de estos es Facelo y Herodes. Este último, Herodes, se casó con Marián, la nieta de Hircano, llegando a formar parte de la familia de los macabeos, ¿no? Herodes llegó a casarse con otras 9 mujeres que le dieron 15 hijos aproximadamente, ¿no? Este es el primer Herodes, digamos así, ¿no?
pero que viene de Antípater, y hay también otro Herodes Antipas que por ahí vamos a encontrar. Bueno, un descendiente de Aristóbulo, Antígono, organizó una revuelta que obligó a Herodes a huir a Roma. Al describir la situación, los romanos lo designaron rey. Antígono fue condenado a muerte y se acabó el periodo macabeo o asumoneo. Hasta ahí termina esa etapa de la influencia macabea. Ahora la Palestina era gobernada por la familia de Herodes junto con los procuradores romanos designados. O sea, los idumeos llegaron a gobernar Judea, ¿no? Debido a la popularidad de Aristóbulo, hermano de Marián, en el sacerdocio, Herodes lo mandó a ahogar. Herodes había nombrado a un babilonio en el sumo sacerdocio. Marián reclama eh, y fue ejecutada. Y a fin de terminar con la dependencia o la descendencia monea, él ordena la ejecución de Juan Hircano II y su madre Alejandra. Otros dos hijos de Herodes también sucumbieron bajo su ira. Para calmar al pueblo ante sus terribles sucesos, Herodes inició una serie de obras públicas. La principal de estas fue la reconstrucción del templo. Edificó también templos paganos magníficos en honor de Augusto en Sebaste y en Cesarea, ¿no? Augusto ese. Muy bien, entonces tenemos ahí un poco de esa historia, ¿no? Con varios nombres y personajes y también situaciones, ¿no? Herodes muere en el año 4 a.C., después de mandar a matar a otro de sus hijos por el delito de conspiración. Este Herodes se llamaba Herodes el Grande, por si acaso, ¿no? A esto, Herodes el Grande le suceden tres de sus hijos. Arquelao, gobernador de Judea, ¿no? Eh, y que luego, bueno, se va al exilio, deja esa gobernatura. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, y asesinó a Juan el Bautista, desterrado por Calígula. Herodes Felipe, tetrarca de las regiones de Turea y Traconite, su capital fue Cesarea de Filipo, y al morir su territorio fue anexado al de Herodes Agripa I. El territorio de Arquelao, que era Judea, eso lo van a tomar los romanos y van a poner una procuraduría ahí, ¿no? El procurador es Proncio Pilato, ¿no? Él es el que va a gobernar Judea, ¿no? Directamente, ¿no? Los romanos. Ahora, una revuelta importante fue la de Judas el Galileo en el año 6 después de Cristo. Fue producto de la visita de Cirenio, prefecto de Siria, para empadronar al pueblo y fijar impuestos. Judas fue muerto y la revuelta apagada, posiblemente de origen a los celotes, ¿no? El quinto procurador fue el más conocido, Pilato, que cayó en el año 36 después de Cristo por matar injustificadamente a uno de los samaritanos. Bueno, entonces ahí tenemos más o menos la historia de de esta parte, ¿no? Con estos personajes que van a ir dándonos ya el perfil, ¿no? Del primer siglo, ¿no? Y también a quiénes eran las autoridades y todo eso, ¿no? Y la presencia de Jesús también, ¿no? Acá hay una cronología del Imperio Intertestamentario, todo eso es una serie que viene desde la época de regreso de Jerusalén, a Jerusalén, perdón, y hasta la época de Roma, ¿no? Y el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, este es un cuadro que yo se los voy a hacer llegar también a ustedes para que tengan esta cronología del imperio intertestamentario, ¿ya? A ver si alguien quiere hablar. Ah, ya, nuestro hermano Javier estaba con el audio, parece. Sí, muy bien. Tengan siempre el audio apagado. Cuando ustedes desean hablar, entonces ya primero ponen la mano o levantan la mano o señalan con la mano y luego le damos pase para que puedan compartir. Y cuando estamos en la etapa de compartir, bueno, ahí eh, los primeros que quieran hacerlo, pues abren su micrófono y comienza la conversación, ¿no? Muy bien.
Ahora, aquí están los periodos y personajes. Por ejemplo, pongo en la época persa, está Ciro, ¿no? Que permitió el regreso de los judíos a Judea. Voy a poner así mejor a Judea, en realidad no es Palestina. No me gusta el nombre de Palestina porque no se conoció así, ¿no? A ver, parece que no me escribió, no pude escribir o cambiarlo. A ver, ahí está, Judea, ya está, ya está. En el periodo griego, Alejandro concedió privilegios a los judíos, desarrolló del pensamiento griego, desarrollo del pensamiento griego en el mundo, ¿sí? En la época en que la cultura helénica, ¿no? Se va desarrollando y va permeando todo el mundo en aquel tiempo. Egipcio, el periodo egipcio, Ptolomeo Filadelfo, se tradujeron las escrituras al griego. En el periodo sirio, Antíoco Epífanes, ¿no? Antíoco Epífanes IV, vamos a ponerle, ¿no? En desprecio de los judíos sacrificó una cerda en el altar del templo. El periodo de los macabeos, Matatías, ¿no? Es el personaje principal, fundador del grupo rebelde a los sirios. Se va contra los sirios. Y en el periodo macabeo, entonces están los personajes Judas Macabeo, hijo de Matatías, ¿no? Que se extendió por toda Judea, ¿no? Toda la provincia de Judea, e hizo la paz con los sirios y apeló a los romanos, ¿no? Vamos a poner acá, Judea, ya está. Macabeo, el periodo macabeo romano, ¿no? Ahí hay un personaje, Simón, que bajo el apoyo de Roma fue nombrado sumo sacerdote, líder militar y gobernador de Judea de manera hereditaria, ¿no? Bien. Luego está el periodo romano, Juan y Carlos II, que nombra a Antípater como procurador y a los hijos de este como gobernadores, ¿no? Facelo y Herodes, ¿no? Y de Herodes va a salir la gran dinastía que va a gobernar en Israel. Sigue el periodo romano Antígono, por su sublevación logra que Herodes sea nombrado rey. Luego aparece Herodes Antipas, asesinó a Juan el Bautista. Eh, Luego está Pilato, que mandó matar a Jesucristo. Félix, el otro procurador, ¿no? No es Félix el Gato, por si acaso, ¿no? Se desataron una serie de conflictos que llevaron a la guerra a Judea, ¿no? A Judea, vamos a poner así. Donde diga Palestina, lo cambiamos por Judea. Sí, Jorge, ahí está la mano Sí, levantada. pastor. Ah, sí, Siga. pastor, perdón. Eh, sí, por la historia, por lo que está narrando, siempre han habido varios judíos que han emigrado, ¿no? Sí. Que comenzaron a salir, ¿no? Entonces, en Alejandría, usted lo comentó, en Grecia, y cuando nace el periodo helénico, con lo que es la filosofía griega, yo más o menos, es evidente, ¿no? Es evidente de que los judíos fueron influencia, ¿no? Para los griegos, ¿no? Para que pueda desarrollarse, pues, la filosofía y las formas de política, ¿no? Bueno, Porque más o ya. menos así lo noto, ¿no? Lo noto el sistema de gobierno y me parece que ha habido mucha influencia judía en los griegos, ¿no? Para que los griegos puedan desarrollar su filosofía y la forma de gobierno, ¿no? La No sé política. si eso fuera cierto. Lo que pasa, los griegos comenzaron a hacer un imperio, ¿no? Y dominaron más bien el sector. O sea, cuando estamos hablando de esas relaciones que hay entre Asiria, Babilonia, Persia, Egipto, eh, Grecia, Roma, con respecto a Israel o a los territorios de Judea, ¿no? Y al pueblo también. O sea, creo que más bien el pueblo fue dominado y se buscó imponer, ¿no?
de parte de estos imperios, ¿no? Para que los judíos, ¿no? Dejaran su posición, su cultura, su formación, ¿no? Fue al revés en todo caso, ¿no? Pero en medio de esa mezcla también habían imperios que por lo menos toleraban o permitían, ¿no? Que estos pueblos se desarrollaran en sus costumbres, en su religión, en su fe, en sus prácticas, ¿no? Como hizo Persia y como lo va a hacer Roma en alguna manera también, ¿no? Roma fue fuerte, pero no se metía pues con los aspectos religiosos de los judíos. No los entendían, ¿no? Hasta los despreciaban, pero no, los toleraban, les daban libertad, hasta que el año 70 destruyen el templo, ¿no? Y eso fue terrible, el acabose, porque el templo se acabó y ya nunca más hubo templo, ¿no? Pero estamos aquí en la época de Festo ahora, que muere, en la época en que muere Jacobo, hermano de Jesús, ¿no? Ahí estaba Festo. Luego Tito, ¿ya? General Tito, que llegó a ser también emperador, ¿no? Ahí se da la destrucción de Jerusalén, ¿no? Su padre es que llegó a ser emperador, él es el que en realidad invadió Jerusalén, lo sitió, pero dejó a Tito porque, claro, a Herodes creo que lo habían matado, ¿no? No, pues no me acuerdo si fue o Nerón, no, perdón, Nerón, Nerón. Y había necesidad no sé si Nerón fue, pero fue a un emperador y Vespasiano, que era el padre de Tito, que estaba en Jerusalén, lo llaman y él toma el trono, ¿no? Y deja a Tito y Tito fue el que se mete, pues, ¿no? Y destruye Jerusalén, ¿no? Ya se había cansado de los judíos, comienza, invade y destruye Jerusalén, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el mundo judío, ¿no? Con esa parte vamos a ir, creo, redondeando la idea de hoy. Espero que, y de algunas cosas que se dieron para el aporte para la visión de la vida del primer siglo y también por supuesto, del contexto del Nuevo Testamento. La tierra de Canaán no reunía a todo el pueblo judío en la antigüedad, ¿no? La dispersión había producido un pueblo judío internacional, ¿no? Y aquí podemos encontrar entonces a judíos de la dispersión oriental y también a judíos de la dispersión occidental, a los que se le llamaban los helenistas o los helenos, ¿no? Babilonia, así como Siria, hasta Antioquía, en dirección norte, se consideraba que formaba parte de la tierra de Israel, ¿no? Todos los países eran considerados como fuera de la tierra, como se llamaba a Palestina, ¿no? Al territorio que, bueno, no se le llamaba Palestina, al territorio de Canaán, vamos a ver, ¿no? Se llamaba a Canaán, ¿no? Era Canaán. En realidad deberíamos poner Canaán, ese es el nombre correcto. Muy bien. Con la excepción de Babilonia, que era considerada parte de ella, porque Siria y Mesopotamia, hacia el este, hasta la subida de Tigre, se consideraba que había sido parte del territorio que había conquistado el rey David. Y esto los hacía de modo ideal y para siempre en la tierra de Israel. Pero era precisamente entre el Éufrates y el Tigris que había las colonias judías mayores y más ricas de todas, hasta el punto de que un escritor ulterior, o sea, al final, les designó en realidad como la tierra de Israel, ¿no? O sea, esa nomenclatura de tierra de Israel tiene varios momentos, ¿no? Propiamente la tierra de Israel es la parte de toda esa de territorio de la franja que está en Judea hasta Samaria, ¿no? Toda esa parte, ¿ya? Pero también por las conquistas que hizo David, entonces hasta la Mesopotamia llegaba a ese nombre, ¿no? Bien. La población oriental judía se podía contar en varios millones. Este número los llevó a tener cierto poder político. Los persas y los griegos los favorecieron, lo mismo que los egipcios y aún los sirios y los romanos, hasta por lo menos el 40 después de Cristo. Además,
solo había 8 días de viaje entre Israel y Babilonia, ¿no? El lenguaje que se hablaba en la tierra de Israel no era el hebreo, era el arameo, ¿no? Y se hablaba con dos dialectos, tanto en Israel como en Babilonia. El hebreo pasó a ser el lenguaje culto de los eruditos y también de uso religioso en la sinagoga, ¿no? Para leer la Torá. Fue necesario emplear intérpretes que tradujeran o traducían al pueblo las escrituras, ¿no? Estas traducciones empezaron en Israel, pero sus formas más logradas se hicieron en Babilonia, ¿no? Y entonces se hizo el texto al arameo también, ¿no? Y bueno, más o menos iban trabajando ahí el texto de esa manera. Ahora, el aporte babilónico a la fe judía, ¿no? Es importante también desarrollar esta. Pero Israel, que estaba en deuda con Babilonia, ¿no? Eh, las nuevas circunstancias que se hallaban los judíos a su regreso parecían hacer necesario una adaptación de la ley mosaica, ¿no? Además, la piedad y el celo ahora se concentraban en la observancia externa y el estudio de la letra de la ley. ¿Ya? Cuando ellos habían sido llevados cautivos, la concepción del judío todavía no había una concepción monoteísta en su creencia, ¿no? Creían en Dios, pero también tenían varios dioses, y esa fue una carga que tuvo por siglos Israel. Cuando vienen de Persia, ya vienen curados de eso, ¿no? Y se forja el monoteísmo, ¿no? O la idea y la creencia en un solo Dios, ¿no? Y eso se hace firme para siempre, hasta hoy día, ¿no? Por eso que ellos no aceptan, por ejemplo, el concepto de la Trinidad, porque ellos creen que la Trinidad son tres dioses, ¿no? Entonces no entra dentro de su visión, solamente hay un solo Dios para ellos. Además, la piedad y el celo ahora se centraban en la observancia externa y el estudio de la letra de la ley. Este fue el origen de la Mishnah, o, bueno, se dice segunda ley, pero en realidad es la ley oral, ¿no? Voy a poner aquí mejor, ley oral, ¿no? Mm, La ley oral, cuya intención era explicar y suplementar la primera, es decir, o la Torah, lo que se conoce como Torah escrita, ¿no? La Torah escrita. O la ley escrita en todo caso. Esta constituía la única dogmática judía en el sentido real, en el estudio de la cual se ocupaban los rabinos, eruditos, escribas y predicadores. El resultado de este estudio fue el midrash o investigación, que es el término, que después se aplica a los comentarios sobre las escrituras y la predicación. Y también la teología judaica se divide en dos ramas. Bueno, decimos teología judaica solamente por cuestiones pedagógicas, porque en realidad el judío no le llamaba, no tenía teología, no tenía un concepto de teología. La palabra teología viene del mundo griego, ¿no? Bueno, en todo caso, dice, hay dos ramas aquí. El pensamiento judío, diríamos así, se divide en dos ramas. La halagá y la hagadá. La primera, halagá, que es ir, era para, por decirlo así, la regla de la vida espiritual. Y cuando queda establecido, tuvo una oportunidad aún mayor que las escrituras del Antiguo Testamento, ya que las explicaba y las aplicaba, ¿no? El halagá se dedicaba a eso, a explicar entonces el texto. Por otra parte, la segunda, el Haggadah o Haggad, que es decir, era solo la enseñanza personal del maestro de mayor o menor valor sobre su erudición y popularidad, o las autoridades que podían citar en apoyo de sus enseñanzas, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Eh, Apoyarnos en un autor, en un profesor, en un maestro, en lo que dijo tal erudito, ¿no? Eso era más o menos la práctica del Haggadah. Al revés de la Halakha, el Haggadah no tenía autoridad absoluta, pero en cambio su influencia popular era mucho mayor. Casi toda la enseñanza doctrinal de la sinagoga se derivaba en la de la Haggadah, ya, lo que decían los maestros. Pero tanto en la Halakha como en la Haggadah, ¿no?
en Canadá estaba en profunda deuda con Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Porque en Babilonia se va a forjar un pensamiento judío, del pensamiento judío, que es Hillel, ¿no? Hillel el babilonio, ¿ya? Ahí está. El padre de los estudios de la Halagá es Hillel, ¿no? Y entre los hagadistas no hay otro nombre mejor conocido como el de Eleazar el Domo, que floreció en el primer siglo de nuestra era. Eso lo dice Edersheim, ¿no? Bien. En cuanto a los judíos occidentales, esto ya viene del lado de Grecia, estos eran habitantes de las regiones no incluidas en la dispersión oriental, principalmente judíos que se dedicaban a la artesanía, negociantes, mercaderes y dedicados a tareas afines, afincados en el occidente por asuntos seculares. El elevado nivel del pensamiento y estudio de la ley en Oriente era para ellos algo distante e inalcanzable. Sin embargo, no se les quitaba el tener un alto concepto nacional y un desprecio altivo al paganismo, ¿no? Eh, Había influencia griega, ¿no? ¿No? Esos conceptos, ¿no? Eh, de tradición y también de nación. Añadieron esta característica al estudio de las escrituras. Los eruditos judíos empezaron a leer la filosofía griega en la biblioteca de Alejandría y de otras ciudades de Alejandro que construyó por donde iban avanzando. Quedaron intrigados con las ideas de Aristóteles y de otros pensadores griegos, especialmente cuando vieron el éxito de la civilización de Alejandro basado en los griegos. Y también el asunto de ver las escrituras, la comprensión filosófica, la aplicación de ellas, los resultados del pensamiento y criticismo, ¿no? Eh, Tenían base pues en los conocimientos humanos griegos, ¿no? Esto era lo que particularmente lo hacía helenista. Si se aplicaba este método, cuanto más profundo se exploraba, más solo se sentía uno, más lejos de la muchedumbre, pero mayor sería la luz del criticismo que saldría. Lo que era judío, palestino, individual, concreto de la escritura era solo lo externo, verdadero en sí, pero no la verdad, ¿no? Habla profundidades por debajo, y si se le eliminaba de la historia su nacionalismo, sí se idealizaba y se idealizaba el individuo que había en las personas presentadas, se llegaba a ideas y realidades abstractas, verdaderas para todos los tiempos y todas las naciones. Pero este símbolo profundo era pitagórico. Esas ideas persistentes, que eran los tipos de toda realidad externa, eran el platonismo. Y claro, entre los judíos no era así porque los judíos eran muy pragmáticos, ¿no? Muy pragmáticos. Pero tenían esas relaciones pues, de pensamiento entre algunos, eh, por lo que estaban fuera, ¿no? También pues expresaban parte de lo que era la vivencia de la cultura donde se habían desarrollado, ¿no? Por otro lado, los manuscritos griegos, literatura judía helenística, era accesible, ¿no? Algunos helenistas consideraban, por ejemplo, la Septuaginta como traducción inspirada a la par de la original. Algunos de estos judíos helenistas, ¿no? El método de base de fusión de la filosofía griega con el judaísmo fue el método alegórico. Aquí tenemos el simbolismo más extremo puesto en la boca del sumo sacerdote, Eleazar, para convencer a Aristeas y a su compañero de embajada de que las ordenanzas mosaicas referentes a la comida no solo tenían una razón política y no mantenía a Israel separado de las naciones impías y otras sanitarias, sino principalmente un significado místico, ¿no? Bueno, eso es más o menos las ideas que, bueno, el EC también plantea sobre las prácticas, las comidas y todo eso que tenía una condición, ¿no? Hay tradiciones ahí, pues, ¿no? De todo este asunto. Por ejemplo, un tratado de 400 sesiones sobre la idolatría por Abraham, la introducción de 3 horas consecutivas de oración por Abraham, Isaac y Jacob, las bendiciones a las comidas por Moisés, Josué, David y Salomón, afirmaban que Adán había nacido circuncidado y que la Torá había sido diseñada 2000 años antes de la creación. Bueno, eso ha quedado como parte del mito del mundo judío. A muchos dicen pues que la creación
la Torá misma estuvo en la creación, ¿no? Bueno, estas tradiciones eran consideradas como la misma autoridad que las escrituras mismas. Este cuerpo de ordenanzas tradicionales forma el material de la Misná, ¿no? La ley oral, ¿no? Los religiosos judíos habían desarrollado una fe sincrética, nutriéndose de la filosofía griega y de la religiosidad pagana oriental, ¿no? Como se dan cuenta, dentro del mundo judío, en la fe judía, habían ciertas tendencias, pues, ¿no? Los occidentales, los orientales, recuerden la dispersión que había también, ¿no? Todo eso hace que, no sé si se enriquezca o, digamos, se diversifique la concepción religiosa del judío, ¿no? Habían entonces sectas judías, ¿no? Muchas sectas judías, muchas formas de expresiones judías que se les llamaban sectas, ¿no? Entonces no había una religión judía oficial, por si acaso, ¿no? Y luego una secta, no, sino eran variados pensamientos e ideas. eh, Seguramente diríamos que Judá era la más pura, pero aún así, ¿no? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, ¿no? Entonces, habían diversas formas, ¿no? Y líneas de pensamiento religioso judío eh, que supervivían o sobrevivían entre unos y otros, ¿no? Estaban ahí juntos. Bueno, entonces ahí tenemos aquí algunos detalles. Para ir ya cerrando esa parte de las sectas judías en los tiempos del Nuevo Testamento, vamos a mirar ese aspecto, ¿no? Eh, los más conocidos, ¿no? Ya lo mencioné, ¿no? Fariseos, saduceos y esenios, ¿no? Los fariseos, durante la época de Juan y Cano, surgieron como grupo religioso. Surgió de la raíz de los antiguos Hasidín. Su nombre proviene de transcripción griega del arameo perashá, que significa separado, ¿ya? Y esa P que en, en el hebreo no existe la P pasiva, o en todo caso la P también se pronuncia como F, ¿no? Es la misma letra, se pronuncia de esa manera. En principio los fariseos eran los intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos, ejercían poderosa influencia sobre las masas campesinas, aunque su origen era de clase media, es decir, comerciantes. Josefo observó que cuando el pueblo judío se enfrentaba a una decisión importante, confiaba en la opinión de los fariseos y no en la del rey ni en la del sumo sacerdote. Estos fariseos eran escogidos por las altas posiciones dentro del gobierno, entre ellas el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el sistema religioso, ¿no? La corte religiosa, ¿no? Que estaba en Jerusalén, ¿no? En el tiempo de Jesús solo habían unos 6.000 fariseos, ¿no? Ahora, hay dos puntos que tenemos que ver acerca de ellos. El objetivo de la asociación era doble: observar en forma muy estricta y en conformidad con la ley tradicional todas las ordenanzas relativas a la pureza levítica, y eran muy cuidadosos, ¿no? Detallistas en extremo en todo lo relacionado con los deberes religiosos. Su escaso número se debe a lo riguroso de las demandas rituales y éticas para poder pertenecer a las filas del fariseísmo. Ahora, luego habían clases de fariseos también, ¿no? El libro de Merrill Tenney, creo que ahí habla de 7 clases de fariseos, ¿no? Bueno, esa forma de clasificación generalmente que viene de la idea occidental de sistematizar, y especialmente del norte de Estados Unidos, donde nos gusta sistematizar, ¿no? Y clasificar las cosas. Eh, por eso en el libro aparecen esas 7 clasificaciones, me parece. No es que hayan sido exactamente así, pero eso es lo que se propone ahí, ¿no? Ahora, vamos a los saduceos. Los saduceos, después que los macabeos sacaron a los sirios de territorio de Israel, los judíos helenistas se escondieron. El judío erudito ya no tenía seguridad
cuando respaldaban las ideas griegas. Sin embargo, estos judíos intelectuales continuaron aplicando la lógica de los griegos a los problemas del día y formaron una nueva secta judía que se conoció con el nombre de saduceos. Básicamente, estos saduceos eran formados por lo del partido religioso, ¿no? Es decir, los sacerdotes. El nombre se deriva de la religión hebrea Sadik, justo, o del nombre de un sacerdote llamado Sadoc. No tenían arraigo popular, era para, solamente habían personas de cierto nivel, ¿no? ¿Ya? Y apoyados entonces por la clase alta de, de la tierra de Canaán. La enseñanza principal del saduceo: rechazaban la tradición oral de los rabinos, ¿no? La tradición oral, que es la ley oral, ¿no? Solo aceptaban la ley escrita de Moisés y condenaban cualquier enseñanza que no estuviera basada en la palabra escrita. Ella veía mucha influencia persa y asiria en la enseñanza de los fariseos. Y pensaba que los fariseos no eran traidores, perdón, que eran traidores a la tradición judía, ¿no? Les encantaba discutir cuestiones de teología y filosofía, ¿no? Esta era la clave que indicaba sus intereses de tipo griego, ¿no? Eso es una característica de los griegos, el debate, la discusión, ¿no? Bueno, eh, hay que denotar también que estos saduceos, este, eh, no creían en la resurrección, no creían en nada que sea, digamos, espiritual o místico, ¿no? Y por eso también rechazaban a los fariseos, ¿no? Eh, y porque creían que los fariseos pues habían sido contaminados más bien por el pensamiento persa, ¿no? Porque de Persia se daba la idea de cielo y tierra, lugar de castigo, lugar de descanso, ¿no? La vida después de esta vida, ¿no? Más allá. Todas esas cosas vienen de Persia, ¿no? De paso, ¿por qué que no cree el judío en estas cosas, o por lo menos el judío de esa época? Porque no está en la Biblia, pues no está en el Antiguo Testamento, no aparece ninguna referencia a una vida de más allá, o una vida eterna, o un cielo, o un infierno. No, no tiene esa conexión en ninguna parte del texto del Antiguo Testamento se menciona algo así. Ahora, la diferencia fundamental entre fariseos y saduceos: la regla de la fe y de la práctica. Los saduceos no se oponían a todas las tradiciones, pero sí a la forma de aplicación farisea de las mismas. La realidad después de la muerte: los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Ellos llegaron a enseñar que el alma muere con el cuerpo. Esta idea proviene del filósofo griego Epicuro. O que hay una separación definitiva del alma y del cuerpo. Aún se les impulsa la negación de premios y castigos después de la muerte. Los fariseos señalaban que las personas justas volverían a vivir después de la muerte, ¿ya? Y que las impías serían castigadas por la eternidad. La existencia de ángeles y espíritus: los saduceos tenían una posición racionalista con respecto a los ángeles, y es sorprendente su rechazo a pesar del testimonio bíblico. Por otro lado, también en cuanto al libre albedrío y la predestinación, los fariseos asentaban el hecho de la predestinación y los saduceos el libre albedrío, ¿ya? Y otras razones tienen que ver con órdenes de ceremonias, rituales, ¿no? Y algunos asuntos levíticos. Entonces había ciertas diferencias. La diferencia entre estos partidos: los fariseos se opusieron a la decisión de Juan Iscano de convertirse en sumo sacerdote, por cuanto ellos habían oído que la madre de Iscano había sido violada durante el reinado de Antíoco IV. Iscano probó que eso era mentira, pero el tribunal fariseo castigó al mentiroso con solo unos pocos azotes. Provocó la ira de Iscano, quien desvió su apoyo hacia los saduceos. El hijo de Iscano, que había estudiado bajo la dirección de tutores griegos en Roma, simpatizaba con las ideas griegas y secretamente favorecía a los intelectuales saduceos, ¿no? Los favorecía. Ujú.
Josefo informó que Janeo se embriagó una vez en la fiesta de los tabernáculos y derramó una ofrenda de agua a sus propios pies, en vez de derramarlo sobre el altar, ¿no? Se produjo un alboroto y los soldados de Janeo restauraron el orden, pero solo después que 6.000 personas habían muerto. Los fariseos libraron una amarga guerra civil contra Janeo, la cual puso término el rey Amoneo mediante la crucifixión de líderes fariseos y de 800 seguidores. Muy bien. Hasta aquí está la comparación de fariseos y saduceos, ¿no? Los fariseos eran los separados, los saduceos justos. Fariseos eran la más grande influencia, un grupo mayor. Los saduceos eran minoría y eran gente aristócrata. Los fariseos eran legalistas al extremo. Los saduceos eran de legalismo, pero externo. En cuanto a política, poco interés. Los saduceos sí colaboraban. En cuanto a las doctrinas, la inmortalidad del alma, la resurrección de espíritu y ángeles es el pensamiento fariseo. Y los saduceos negaban todas esas doctrinas. Los fariseos guardaban las escrituras y la tradición rabínica celosamente. En cambio, los saduceos solo las escrituras, ¿ya? Y de acuerdo a su interpretación. Bueno, aquí ya entonces los esenios y los celotes, los herodianos y los samaritanos, esta parte ya va a venir la idea de los grupos políticos también que había en Jerusalén, y bueno, en todo Judea, en todo el territorio cananita, ¿no? Los esenios entonces surgieron del grupo de los Hasidim, palabra que proviene de una palabra hebrea, Hixozonim, que significa los de afuera, Hixonim, o los santos piadosos. Ellos se consideraban los guardianes de las verdades que gobernarían la vida de Israel y al aparecer el Mesías. Vivían en zonas remotas del desierto, practicaban complicados ritos de purificación física y espiritual. Buscaban no corromperse por la sociedad, buscando que Dios honre su fidelidad. Y también se cree que los rollos del Mar Muerto son justamente producto de este grupo, ¿no? Aunque esto, Adolfo Royman dice que no es tan cierto, ¿no? Es solamente la referencia de los esenios que vivían por ese lugar, pero que la comunidad del rollo es otro, ¿no? Algunas creencias que hay entre los esenios: un desprecio al cuerpo y todo lo que es material. Niegan la resurrección y el sacerdocio del templo y los sacrificios que se habían pervertido. La abstinencia de carne y de matrimonio. No se casaban. Separación completa de todo. El solo contacto contamina, según ellos. Preferir morir de hambre que participar de comidas del mundo exterior. Y tenían ritos históricos, o místicos, perdón, orientaciones místicas, libros esotéricos. La esotérica era muy fuerte en Israel, de paso, ¿no? El esoterismo, la mística judía. Ahí está, por ejemplo, el efecto de eso es el libro del Zohar, o Zohar. El Zohar es uno de los libros, el libro de las luces, ¿no? Y algunas prácticas, digamos, de tendencia mística, ¿no? Dentro de ahí está la Kabbalah, de origen judío, no la Cábala, ¿no? Sino Kabbalah, ¿ya? Que tiene otra concepción diferente, ¿no? Acá Cábala es una práctica de acción para que te vaya bien en alguna cosa, qué sé yo. En cambio, la Kabbalah son principios, ¿no? Que están en el universo. Y que entonces había judíos que practicaban eso, ¿no? Entonces, esto posiblemente estaba entre los esenios también, esa práctica. Y creían en remedios misteriosos o en plantas y piedras, ¿no? Bueno, entonces quedan solamente los celotes, los herodianos y los samaritanos. No sé si quieren, y los escribas. Esa parte
para luego ir a instituciones judías la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Nos paramos aquí? Bien, entonces vamos a las preguntas. La participación ahora sí. Pastor, en esta parte, ¿quiénes conformaban los rabinos? ¿Correspondía a los fariseos o Sí, eran... entre los rabinos había, perdón, dentro de los fariseos habían dos tendencias, ¿no? Ya hemos dicho, dos escuelas de pensamiento. Era la de Gilel y de Shammai. Y habían, digamos, la práctica de buscar discípulos, ¿no? De enseñar su fe o sus creencias. Entonces, estos grupos se les conocía como círculos, ¿no? Cada maestro tenía su círculo, entonces se llamaban círculos rabínicos, ¿no? Entre los fariseos había estos círculos rabínicos, y Gilel era uno y el de Shammai era otro, ¿no? Y dentro de otras tendencias ahí, ¿no? Pues Pablo, por ejemplo, dice que él aprendió pues la fe judía a los pies de Gamaliel, ¿no? Y Gamaliel viene a ser el nieto de Gilel, justamente esa línea, ¿no? ¿Ya? Y Jesús, más bien, cuando le hacen la pregunta sobre la carta de repudio, ¿no? Así se conocía, o carta de, de despido, carta de disolución, que no es lo mismo de divorcio, no existía el divorcio, el concepto de divorcio ahí es disolución. Entonces, eh, Jesús dice, plantea la idea como respuesta, ¿no? El concepto que venía de Shammai, ¿no? Dice que este, no hay, entonces Moshe mandó la carta por la dureza de corazón, pero dice que al principio no era así, ¿verdad? Y que Dios pues manda que no se separe, sino el hombre y la mujer pues perduren hasta siempre, a menos que haya por causa de fornicaciones, ¿no? Entonces ahí sí hay digamos, para aplicar la carta de repudio. Eso es la única forma, en todo caso, ¿no? Pero esa tendencia o esa respuesta es muy parecida al pensamiento de Shammai, ¿no? Así decía Shammai, que no había ningún motivo podía ser motivo de carta de repudio. La única forma era por fornicación, ¿no? Muy bien. Y ya nos plantea entonces las ideas que cada uno tenía, pues, ¿no? En los círculos rabínicos, entonces, de ahí vienen, entonces, los rabinos eran básicamente también los que dirigían la sinagoga, los principales de la sinagoga, ¿no? Que van a ser de posteriormente, ¿no? Puesto así, hoy día, por ejemplo, en una sinagoga hay un rabino, ¿no? Pero la corriente rabínica, entonces, se da dentro del mundo de los fariseos. Ahí aparecen los escribas también, ¿no? Los que preservan el texto, los doctores de la ley, ¿no? Toda esa perspectiva. Y aparece una institución también en Israel que va a preservar la fe y la religión, es la yeshiva, ¿no? La yeshiva, que es una especie de seminario bíblico, ¿no? Donde iban los muchachos más destacados y que los que avanzaban y destacaban en esto, entonces se convertían en doctores de la ley, ¿no? Entonces, esa es la forma más o menos donde va. Los saduceos no tenían esa práctica, eran más pegados al asunto del sacerdocio y a los asuntos de estrategia, ¿no? De la sociedad, dentro de la aristocracia y dentro del poder, ¿no? Por ahí estaban ligados. Sí. Perdón, pastor, entonces, continuando con esa pregunta, podía haber, o sea, claro, habían dos corrientes, ¿no?
No sé si solamente existían dos corrientes o de repente había más, esa era una de las de las Bueno, por lo consultas. menos dos corrientes que han preservado hasta hoy día, ¿no? Esa corriente todavía se ve hoy en el judaísmo moderno, ¿no? Y se nota en dónde, en el Talmud. Hay dos tipos de Talmud. Ah, El Talmud palestino, el Talmud babilónico, que es el pensamiento de Hillel, y está el Talmud de Jerusalén, o algunos le llaman palestinense también, ¿no? Pero es de Jerusalén, ¿no? ¿Ya? Que está ahí el pensamiento de Shammai, en todo caso, ¿no? Sí, Considerando, perdón, considerando eso, pastor, de que ya habían esas dos tendencias, podríamos decir de repente que los rabinos de alguna manera enseñaban, no sé si estoy entendiendo bien, con respecto a esos dos tipos de tendencia. Ahora, a Jesús se le llamó rabí también, o sí, rabino en todo caso. sí, Podríamos decir que él tenía una tendencia, ¿no? Porque en algún momento él dice, de cierto está escrito, ustedes escucharon que está escrito esto, pero yo digo esto, ¿no? Pero yo os digo, o sea, claro. habían rabinos que podían también no estar de acuerdo con esas dos tendencias. O sea, por qué en todo caso se le consideró rabí a Jesús? ¿O por qué le llamaban así? La gente lo llamaba así porque él hablaba con autoridad, ¿no? ¿No? Y ahí venía la extrañeza de muchos porque él no estaba en los círculos rabínicos ni tampoco entre los fariseos, como Pablo sí lo fue, Pablo fue fariseo. Entonces, no había instruido por ahí, entonces por eso alguno decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y este poder que tiene? ¿No? ¿De dónde lo ha desarrollado? Lo que estaban diciendo ahí es, a este no lo conocemos en ningún círculo rabínico, no ha estudiado, no ha estado con algún maestro aquí, ¿cómo es que sabe todas estas cosas? ¿De dónde ha aprendido? Y dudaban de su autoridad, ¿no? De lo que más adelante se va a llamar esa idea del Hakán, ¿no? El Hakán es el doctor que tiene autoridad, ¿no? Y Jesús pues no había estudiado ninguna parte de esto, ¿no? De estos personajes que habían dentro del mundo fariseo judío, ¿no? Pastor, Eh, ellos tenían que ser pertenecientes a estos grupos para hablar con autoridad. Pero dice, pero este habla con autoridad, pero ¿quién es el que le ha dado esa autoridad? Es lo que llamamos la cobertura, ¿no? ¿No? Eh, esa palabrita, hay una palabra hebrea que justamente habla acerca de esa cobertura, ¿no? De esa autoridad, ¿no? Eh, ahorita me olvido de esa palabrita. Sí, 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 pastor, tengo está bien. una pregunta. Cuando Juan el Bautista empieza su prédica y llamando al arrepentimiento, dice ahí en Mateo 3, ¿cómo se llama? 7, al ver que él muchos de los fariseos y saduceos, dice. No nos olvidemos que también el bloque saduceo sale en ese lapso de tiempo. Ujú. Y estaba revisando un poquito que los saduceos eran la familia de los sumos sacerdotes, Así es. que era la parte predominante, vamos a decir, Ujú. aparte de los fariseos. Entonces ya habían dos bloques antes que Jesús empezara su ministerio, y Sí. viendo un poquito esto, lo que todo usted nos ha hecho ver a través de las deportaciones, exilios y todo, pero cómo, ahora que nos está explicando cómo se arman los bloques, ¿no? Los fariseos y los saduceos. Ujú. Lógicamente que los saduceos eran muy pegados a Roma, Ujú. muy pegado a Roma, y estaba muy, muy pegado al, al gobernador que Roma ponía, pues. Ujú. Sí, Roma sí. ponía. Entonces, mi pregunta es, eh, a Jesús le llamaron rabí, correcto, pero el Señor Jesús aclara y deslinda con todo estos dos bloques. Incluso le dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, le dice. Ujú. Y es algo que los mismos apóstoles no sabían, ¿no? Pero luego les da a entender cómo le estaba dando a entender la forma, algo figurativo que le estaba hablando a entender. Entonces, ¿cómo hoy en día
hoy en día, para nuestra actualidad, en nuestra iglesia, pastor, el cristiano también se encuentra con estos bloques. Bueno, sí, hay. Quizás no exactamente como se expresaron ahí, pero sí hay tendencias fariseas muy fuertes. Y yo diría que hasta esas son las tendencias que más están marcando el movimiento evangélico, ¿no? ¿Ya? Los evangélicos extremos serían los fariseos, ¿no? ¿No? Sí, al ¿Ya? inicio, pastor, usted, y una pregunta saltó por ahí de que se está hasta judaizando a veces, porque Bueno, ese es hay otro tema. denominaciones de danzas judías, Sí, sí, saludos pero ya, pero esa es en otra cosa. judío. Sí, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Yo estaba hablando de la característica farisea dentro de bloques Ah, ya. evangélicos donde eh, ponen ciertas cosas como su pauta, ¿no? Y que rechazan este, todo lo demás, ¿no? ¿No? Entonces esas conservadoras, ultraconservadoras, ¿no? Ultra. Ya que están marcando la característica de la iglesia evangélica, ¿no? ¿No? Y que se apartan del escrito está y de la ortodoxia, ¿no? ¿No? Ese es un tema por ahí. Bueno, no es el caso por el momento, solamente lo comento, pero sí volvemos a lo del primer siglo, porque ese es el tema y también es el contexto de la cosmovisión en donde se va a desarrollar el texto del Nuevo Testamento y los evangelios. Eso nos interesa. Por eso que este estudio lo estamos haciendo como primero para saber y conocer la base, para luego entonces entender lo que está diciendo, ¿no? O la enseñanza que surge ahí en el Evangelio y por qué habla ciertas cosas, porque tiene que ver con su contexto, ¿no? O su momento, ¿no? O sea, ese de los fariseos, que algunos lo asumen como los religiosos, ¿no? ¿No? Ujú. ¿No? Que no es lo mismo. Sí, a ver. Una última pregunta, de repente, disculpe. Entonces, bueno, viendo con todo lo que usted ha enseñado ahora, ¿no? Hoy hemos hecho prácticamente de alguna forma una introducción histórica de todo lo que es el Evangelio, ¿no? Ujú, Para comenzar, los Evangelios, que es la presencia de Jesucristo, ¿no? La presencia de Jesucristo ya. Jesús aparece en la historia. Entonces, eh, mi pregunta era, ¿por qué causa, si pudiéramos resumir de alguna manera, por qué causa históricamente tiene que aparecer Jesús en ese momento? ¿Cuál sería la causa, de alguna manera, no sé si histórica de repente o política, social, no sé, pero, o sea, o cuál es la causa por la que Jesús tiene que aparecer exactamente ahí, ¿no? O tal vez hay algo profético en todo caso en eso. más está por ese lado que tú dices al final. Pablo menciona ese aspecto que dice que el plan que Dios había establecido desde la fundación del mundo se manifestó, ¿no? A través del Hijo de Dios, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces él irrumpe en la historia y era el tiempo, y lo dice en el tiempo en el momento que Dios había establecido eso, ¿no? ¿Ya? Le llama dispensación, en sentido bíblico, ¿eh? Porque dispensación hoy día se utiliza en el mundo evangélico, ya sabemos que eso está manoseado, ¿no? En una etapa, ¿no? Entre que el hombre falla, entonces Dios corrige el asunto y termina otra vez fallando eso, ¿no? ¿Ya? Hay muchos que ahorita están con esa idea de la gracia, que va a terminar entonces también con qué, con la gran tribulación, dice, ¿no? ¿No? Entonces creen que por ahí termina. Pero la gracia no termina así, pues, porque la gracia no es una etapa dispensacional, ¿no? Lo dispensacional es el plan que Dios establece, ¿no? ¿Ya? Y que se manifiesta en un determinado momento, ¿ya? Ahí va a haber ciertos elementos, por supuesto, políticos, religiosos, que van apuntando a eso, claro, ¿no? Pero no fueron estos los propósitos por los cuales nace o viene Jesús, ¿no? Ya había en Israel la idea de libertadores, de salir desde el yugo de Roma y todo, y entonces el Mesías nos va a sacar de todo esto.
y hubieron muchos movimientos que Roma los aplacó, ¿no? Y finalmente también Roma, cuando viene Jesús, también lo aplaca, ¿no? Porque lo mata. Solamente que no tenían en cuenta el hecho de la resurrección, ¿no? Y eso quedó como cuento para los romanos, ¿no? Resurrección, dicen. Jesús lo mataron, ¿no? Pero eso fue lo que cambió. Entonces, en alguna manera, como dijo este Papa en una oportunidad, dice que Jesús fracasó en el intento, ¿no? Porque la idea de los judíos era que él los iba a llevar a la victoria, y a una victoria política, y estaban preparando todo ese aspecto, pero los romanos intervienen, y claro, los saduceos, los religiosos, que fueron los que buscaron ese aspecto, unidos con Roma, entonces confabulan y matan a Jesús, ¿no? ¿No? Entonces ahí termina toda esa historia, aparentemente, ¿no? ¿No? Pero eso lo lleva pues a la victoria, ¿no? Esa es ya otra historia, ¿no? ¿No? Entonces creo que fue el tiempo que Dios dispuso y fue el tiempo exacto. O sea, no es que llegó e interrumpió por si acaso o de casualidad o que le propusieron hacer eso, ¿no? Ni tampoco podemos decir que mejor hubiera sido que viniera hoy día, ¿no? Algunos quieren que ya esté el tiempo Jesús acá, ¿no? Para que resuelva todos los problemas. Pero no, fue el tiempo adecuado, ¿ya? Que el hombre ya no haya hecho caso a este mensaje ya es otra cosa, ¿ya? Es otro elemento que habría que estudiar, pero en otras circunstancias, ¿no? Muy bien. Gracias de todas maneras, hermanos, por esto y gracias por sus preguntas. Espero que sirva de alguna manera, ¿verdad? Pero está muy buena esa idea, ¿eh? O sea, muy bien. Adi, a ver, a ver. Bueno, no una pregunta, pero sí agradezco todo el conocimiento. Más bien quería pedirle si tal vez tuviera alguna bibliografía respecto al periodo intertestamental, tal vez alguna lectura o algo, para poder informarnos más. Ya, yo le voy a pasar por lo menos este material que tengo aquí y bueno, ahí tengo de Shane Josefo, es una parte que ya lo mencionó el hermano también, Jorge, los escritos de Josefo son muy buenos, está la guerra de los judíos y ¿cuál es? Antigüedades también, Antigüedades de los judíos, son por lo menos, los libros que son importantes también, ¿ya? De eso se lo voy a tratar de pasar en todo caso, ¿ya? Acá tengo en el sílabo hay una cantidad de libros, ¿no? Bueno, acá está lo de Hechos, porque esto debía haberlo sacado, esta parte, porque no está, en realidad antiguamente el curso era Evangelios y Hechos, ¿no? Y duraba 16 semanas. Entonces, ahora estamos en materia solamente del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un libro sobre esto, mm, podemos hablar, a ver. De repente cosas más de parábola, a ver, o más de teología, evangelios. Acá está, este Henderson, Harrison, por acá está, Tenney debe tener por acá. No lo había puesto acá, Tenney. Merrill Tenney, ¿no? Nuestro Nuevo Testamento, ¿ya? Merrill Tenney, Nuestro Nuevo Testamento, es un libro que también te ayuda en esto porque habla acerca de toda esta historia, ¿no? Tiene su base ahí. Sí, si no lo había puesto acá. Es Merrill Tenney con doble N y con Y. Tenney, y el nombre es Nuestro Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? Yo les voy a enviar materiales, ¿ya?